Egunon, sí, hablemos de Man of Steel. El que quiere una crítica, se suda allí muy bien labrado, pues esto no es una crítica, esto es un comentario. Vamos a hablar de la película en el sentido de que ahora se estrena la Liga de la Justicia, la versión de Zack Snyder, es decir, la original, la que conecta con el final de Batman contra Superman, película que conecta con Man of Steel, siendo una trilogía compacta de la visión de los personajes que tenía no solamente Zack Snyder, sino también Christopher Nolan, como hablaremos. ¿Cuál es el asunto? El asunto está en el que yo estuve en una tertulia de radio, en la Punta Radio, en el programa Pins and Cines número 22, en julio de 2013, que sorpresivamente, aunque no tanto, fue un monográfico respecto a Man of Steel que se estrenaba en ese momento. Solo que yo no la había visto, fui al debate sin haber visto la película Man of Steel. Y pasó lo que pasó, que luego comentaremos. Bueno, pues el asunto está en el que se hizo la trilogía de Batman de Christopher Nolan después de un gran proceso en el que es complicado y largo porque en primer lugar tenemos la película por las dos ramas. Tenemos la rama de Superman y la rama de Batman, que son los dos iconos de DC Comics. Superman tuvo sus películas, hasta 4, con Christopher Reeve. Luego comentaremos las dos primeras, las dos segundas, la 3 y la 4 son algo difícil de tragar. Y después de estos films respecto a Superman, entra en escena Batman a través de Tim Burton, con Batman, la película de 1989, con el Joker, Jack Nicholson, y con luego la versión de Batman Returns, Batman vuelve, con el pingüino de Danny DeVito y con Max Schreck, que hace referencia a aquel Nosferatu de Murnau de los años 20. Y bueno, pues esta película tuvo como consecuencia la Batman Forever con Val Kilmer del año 95, si no recuerdo mal, porque Batman Returns es del año 1992, y luego tenemos la infame Batman y Robin de 1997. Entre medias hubo una serie de proyectos inacabados. El canal de Master Wayne con Clown Prince hacen una disección muy interesante respecto a los proyectos de Batman, también los posteriores a el descalabro del año 1997 con el inefable Arnold Schwarzenegger como Mr. Freeze y los pezones y la tarjeta de Batman, Batcard, la tarjeta de crédito de Batman. Bueno, pues tenemos que después se hicieron una serie de proyectos no natos, tanto con Batman como con Superman. Aquel Superman posible del entorno del año 2000 con Tim Burton y con Nicolas Cage. Dubi, te habría gustado mucho esa película. Nicolas Cage como Superman, ahí, maravilloso, con sus alopécicos rizos. Bueno, pues luego, después de todo ese elemento, sorprendentemente y afortunadamente se cogió el personaje de Batman y se hizo una trilogía de Christopher Nolan, a quien le cogieron para hacer estas películas, quien había hecho películas como Memento o su ópera prima Following. Es decir, un riesgo calculado que tiene con Batman Begins, con el Caballero Oscuro, y el Caballero Oscuro, la leyenda renace, que yo no había visto hasta que me las grabé en un reproductor de televisión digital, y en un momento dado, estando solo, dije, voy a dar una oportunidad, y las vi las tres seguidas.
porque tiene mucha calidad y al final lo pude descubrir, aunque tardé una serie de años desde el elemento estreno. ¿Y por qué todo esto? Pues porque Christopher Nolan no quiso seguir con su trilogía, que quiso que fuera simplemente una trilogía, y cuando le dijeron, bueno, si no quieres hacer más de Batman, pues haznos un Superman. Bueno, pues ahí está el problema, porque, vale, aceptó participar en la producción, porque queréis darle empaque, en ese momento ya estaba en funcionamiento el universo de Marvel y eso parecía que daba dinero y en cómics dicen los expertos, yo no soy experto en nada de esto, yo soy espectador y voluntario a la hora de experimentar estas historias, pues digamos que el universo de DC parece ser más rico y exitoso a nivel cómics que el universo de Marvel. Aunque el universo de Marvel, como diría, parece ser el experto Antonio Monfort, es un universo en el que el Iron Man de los años 60 es el Iron Man de 40 años después, exactamente igual, y en el universo DC se hacen reboot cada cierto tiempo porque son así. Bueno, pues Christopher Nolan es productor de esta Man of Steel, está en labores ahí de dar pátinas de la historia, está en la producción e incorpora a David Goyer como copartero de la historia y del guión. ¿Quién es David Goyer? David Goyer es el guionista de la trilogía del Caballero Oscuro de Christopher Nolan. Es decir, esta película es un mix con un director que le cogen, que es Zack Snyder, que había rodado, por ejemplo, 300. Y no sé si ya había rodado entonces la de Gahul, la leyenda de aquella de los búhos, que a mí me gusta, me parece muy interesante. Y yo no sabía que era de Zack Snyder. Vamos, que aquí tiene una oportunidad para lanzar una visión de su forma de entender el cine. Y música de Hans Zimmer, con un elenco maravilloso: Henry Cavill como Superman, Amy Adams, Michael Shannon como Zod, Diane Lane, Kevin Costner, Larry Fishburne, incluso Russell Crowe como el padre kryptoniano del Superman, y incluso el Harry Lennis como el general Sandwich, que luego acabaremos sabiendo que no solamente hacía el papel de general Sandwich, sino también el de detective marciano, porque aquel que revise la película y piense en clave de que bajo el disfraz de general Sandwich está el detective marciano, pues puede entender con otra lectura las formas de expresión, tanto verbal como física, que tiene ese personaje, por ejemplo, cuando está detenido por decisión propia, antes del llamado del general Zod, y los militares estadounidenses dan un paso atrás de temor y el general Sandwich es el único que se mantiene ahí de pie, como si en realidad supiera jugar con esa cosa que no habían visto los humanos nunca, como es un extraterrestre, porque quizá él también lo era. Bueno, pues tenemos todas esas líneas respecto a un Jor-El que está en Krypton con su mujer, cómo desaparece el planeta, cómo le lanzan a la Tierra, cómo vive en Smallville, cómo acaba falleciendo Jonathan Kent, que es uno de los puntos más conflictivos respecto a la película, el papel de Kevin Costner, y esa dualidad de que no quiere que sea descubierto por la humanidad hasta que la humanidad esté preparada, y eso quizás se hubiera revelado antes si hubiera hecho lo que el corazón le pedía en ese momento para con Jonathan Kent.
Es por tanto una película prolija, con muchas circunstancias y muchas escenas de acción. En esta película de unas 143 minutos, es decir, cerca de 2 horas y media. Y el asunto está en que en Puntal Radio, en ese año 2013, en julio, se me llevó a la forma de debate. Es que vamos a recordarlo con los comentarios porque he tenido a bien volver a escucharme, lo cual no hago nunca. Nunca vuelvo a escuchar algo que haya intervenido, lo cual fue en parte doloroso. No por mí, porque, como digo, yo no había visto la película. No me da vergüenza por los comentarios contra la película o a favor de la película, porque yo no hice ningún comentario sobre la película, porque no podía. Hice comentarios periféricos que son aplicables a esta película o a la biografía del creador de Los Plátanos Chiquita. Vamos, es algo pan cinematográfico, es decir, conceptos respecto a cómo se trata el guión, cómo se hace el tema de la publicidad y merchandising, cómo se... Vamos, estábamos conducidos por Luis Jorde, estábamos yo mismo, Juan Carlos, Susana, Miguelín, Sara, David, Ángel, César, y no estuvo Rigeno porque vete a saber qué circunstancias le impidieron a Regino Mateo ir a esa sesión. Un especial, es curioso porque de 97 minutos que duró el programa, el supuesto especial empezó en el minuto 58 de 97 y sobre todo fue para hablar de el origen del personaje y de las películas precedentes, mucho más que la película. Igual con el riesgo de hacer spoilers, podría pensar alguien. No, tampoco sin spoilers. Vayamos al asunto. El asunto está en el que se empieza hablando respecto a la dualidad de Man of Steel con Superman en 1978, hablando de que son mismos personajes pero es otra historia, lo cual es sí, pero no, lo cual es curioso. Resalté yo mismo que lo importante es el guión, pero se puso en valor por mis contertulios que no se lo merece, no se merece la película, absolutamente nada, y que los trailers tienen muy buena pinta, incluso hay uno que tiene entidad por sí mismo, como diría Federico Alba, y que la película era como para cortarse la yugular. Imaginen la circunstancia del estreno de esta película, que apenas llega al aprobado, a pesar de que hoy la equiparan, incluso a quien la supera dice que es mejor película que la Superman de Christopher Reeve, a pesar de que los tiempos condicionan el momento y el lugar en el que se hace el estreno de cada película. Se dijo que Man of Steel era como hamburguesas de McDonald's, malo para la salud y que no hay que hacer caso a las críticas. Eso se dijo aparte. Claro, es que estábamos habituados que en lugares como Rotten Tomatoes las películas de Marvel hacían como mínimo un 90% de ahí para arriba y tampoco fueron bien acogidas, demasiado bien acogidas las películas de la trilogía del Caballero Oscuro de Christopher Nolan. Y aquí empezó a darles bien porque apenas aprobar la película esta, claro. Luego con otras películas que, bueno, se habló de la cartelera y de todas estas circunstancias, decir que no hay que hacer caso a las críticas y luego poner en contexto ese ambiente, ese rum de críticas negativas a la película esta Man of Steel. Era sorprendente. Nosotros habíamos ido al programa este de Rewind, recuerda películas de otras épocas, en versión original subtitulada. Habíamos visto Terminator, la de 1984,
Y bueno, pues también estaba en cartelera y se habla en el programa en principio de Monstruos University, que es la secuela de Monstruos S.A. Y también estaban en cartelera todavía, en ese momento de estreno de Man of Steel, Oblivion, que la habíamos visto, y que tengo una dualidad, porque ciertamente el guión es horrible, es pésimo, pero posteriormente con el revisionado por dos elementos sobre todo, como son la banda sonora, impresionante e impecable, y también los elementos visuales, pues le tengo un cierto cariño. Irracional cariño puede ser, pues puede ser, pero le tengo cariño, sobre todo por esos dos elementos, la banda sonora que se puede escuchar de forma independiente y me ha ayudado a escribir mis novelas y el elemento visual panorámico que es una maravilla. Y también estaba Iron Man 3 con esa vergüenza de Mandarín, protagonizado por el gran Ben Kingsley, Oscar de la Academia por su papel en 1982, el año en que yo nací, en la película de Gandhi. Es curioso porque en 3 días en España, en estreno de Man of Steel, hizo la película 2,9 millones de euros y en los 3 primeros días, en aquella época, hizo Iron Man 3 3,5 millones de euros. Es decir, aquí se puede ver en detalle quién tenía engrasada la maquinaria de la propaganda y la comunicación y quién todavía necesitaba hacer muchos esfuerzos. Se habló, es curioso, porque se habló, va a haber Hombre de Acero 2 y se dijo específicamente, sí, está firmado. Eso sí, no de la manera que probablemente mis contertulios pensaron que se iba a hacer, porque Man of Steel 2 se llama Batman versus Superman. Esa es Man of Steel 2 sobre todo porque hay conexión entre la última parte, el último fotograma de Man of Steel con el primer fotograma de Batman contra Superman, es decir, cuando termina en aquella batalla, Superman arriba, y luego en Batman contra Superman vemos desde abajo a Batman, es decir, a Bruce Wayne. Con lo cual, Man of Steel 2 sí está firmado y se llama Batman v Superman. Recomendaciones, ahí se hizo una serie de recomendaciones. Yo, como aparecía Christopher Reeve, yo recomendé Qué ruina de función de Peter Bogdanovich de 1992, es decir, un Christopher Reeve en otra forma de actuar, en otro registro, en otra circunstancia, ahí con Michael Caine, en un teatro dentro del cine. Pero ahí la bilis estaba tal a flor de piel que se dijo, recomendamos Superman la buena de 1978 y no recomendamos Man of Steel, ni de coña, hombre. Que era una patraña, que era un truño, que a César, uno de los contertulios, que no le gustó ni siquiera 300, pero curiosamente, es curioso, sí le gustó Watchmen, lo cual es pintoresco, porque Watchmen, que tuvo un presupuesto de 180 millones y unos ingresos de 185, razón por la que dijo que eso era un fraude, no tener pocos ingresos con el hipotético beneficio no es un fraude, es un fracaso en todo caso, no fraude. Fraude sería, como se comentó, la posible circunstancia de la adaptación respecto al cómic y que no es una fiel adaptación, sino una reinterpretación a su manera de Zack Snyder de los héroes del cómic de Alan Moore. Por lo cual ese elemento puede tener su importancia respecto a la forma de enfocar de Zack Snyder, es decir, de construir a los héroes y volver a construirlos para darles una pátina completamente distinta, porque al fin y al cabo lo que Snyder y luego Todd Phillips con su película Joker y antes Christopher Nolan, la idea que tenían era, bueno, pues para hacer lo que hace la competencia, eso ya lo hace la competencia fantásticamente y lo hace muy bien. Es decir, hay que hacer algo completamente distinto, diferente en otro camino, porque así la gente podrá comparar y elegir productos distintos, que es al fin y al cabo
Porque si haces una película de Marvel de Hacendado, pues hombre, preferirán ir a ver la original, aunque esta sea Iron Man 3 con todo lo que pasa ahí con el mandarín de Hacendado y todas esas cosas sorprendentes. Hay una parodia, antes incluso de entrar en materia, con Paris Jordan, es decir, un teatrillo que se hacía, en el que se lleva a decir que Superman no mata, y eso era en los 70. Ya, eso es otro de los puntos. Cuando mata al general Zod, Superman, es un elemento que está en cuestión si le tiene que matar o no, pero está muy justificado en la película. Está muy justificado respecto a los propios valores de Superman, respecto a su familia acogida, que es la humanidad. Ya se habla del inicio de la franquicia, Superman de 1978, y con el origen, hablando de unos frikis chalados adolescentes de 1932, es decir, el origen. Hay que recordar que en ese momento, en 1932, 33, es decir, en la década de los años 30, los judíos lo tenían un poco malito en Alemania y necesitaban gente que les vengara. Y precisamente de esa mente de judíos americanos en Nueva York, de dos concretamente, surge la idea de Superman como un héroe que en cierta medida va a cubrir sus necesidades de seguridad en esos momentos en los que los judíos en Europa estaban pasando las canutas, que es un elemento que hay que tener en cuenta, creo yo. Y se habla de los Alcain, Chinechita, el director que cogieron, pero luego tuvieron que quitarle de la producción porque tenía problemas legales, porque no podía entrar en Italia, no podía entrar en Inglaterra, rodar en Londres, cogerle a Marlon Brando para el papel y eso desatascar la voluntad, por ejemplo, de un Jim Hackman que adoraba a Marlon Brando para participar en la producción y esos dos elementos tractores del resto del reparto, que incluso llegaron a hacer las pruebas al dentista de la mujer del productor para que nacía el papel central. Es curioso porque en la cartelería aparecía Brando, Hackman y en último lugar Christopher Reeve. Christopher Reeve que hacía el papel del protagonista de Superman, el que ponía el título. En la entradilla de la película vemos prácticamente que aparece el título de crédito de Superman y luego prácticamente luego aparece, bueno, y ahí interpreta a Superman Christopher Reeve. Era el peso de los actores, porque Christopher Reeve era un desconocido que hacía teatro. Tenemos ahí el asunto de que se rodaron juntas, supuestamente, se comentó Superman 1 y Superman 2 y todo el asunto respecto a Richard Lester y la disolución de la propuesta original de Aaron Donner, que curiosamente luego vendría en el año 2006 la posibilidad de juntar los elementos aparentemente olvidados pero recuperados respecto a la versión original del director. Eso sí, en ese momento tuvieron que utilizar partes de Richard Lester porque la versión de Richard Donner estaba rodada en un 70% y por tanto no había una posibilidad de un corte total del señor Donner. Pero se sacó un Donner Cut, un corte del director, en el año 2006, es decir, 7 años antes de la emisión de este programa. Así pues, entrando en materia respecto a Man of Steel, que fue en el minuto 78 y David estaba acorralado aparentemente porque fue el único que defendió la película. Yo no podía defenderla ni atacarla porque yo no la había visto. No la había visto. Y se habla de que Man of Steel, los diversos personajes que intervinieron, que cambia todo. Luz Jordan dijo que era un paquete la película. César dijo que Man of Steel era peor película que Superman Returns con Brandon Routh en el año 2006, que todo el mundo se acuerda como fantástica, ¿verdad? Luego, para los más cafeteros, apareció Brandon Routh en una serie respecto a Man of Steel. No.
Man of Steel no fue llevada a serie, sino Smallville y todos aquellos. ¿Cómo era? La de Clark Kent y Lois. Bueno, pues, series así para televisión. Claro, este comentario, curiosamente, Man of Steel es peor película que Returns. ¿Cómo lo tomaría el candoriano más famoso, es decir, Javi Olivares? Es curioso. No sé. Visto en retrospectiva, Javi, ¿qué te parece? Que alguien diga Man of Steel es peor película que Batman, que Superman Returns, la de Brandon Routh de 2006. Y sobre todo ese épico tercio final que se decía. Bueno, Superman Lives, recuerda el proyecto de Barton, se habla de Zack Snyder. Se podría haber quedado en casa. Que esto es basura. Se habla que es Krypton exactamente igual que en la película de 1978. Lo cual es sorprendente para todo aquel que abra la película de 1978 respecto a la iconografía de Krypton que está allí y abra la película de Man of Steel de 2013 y cómo está Krypton en esa circunstancia y ambas parecen venir del cómic. Que es la misma película, pero peor. Siempre peor. Se compara con Independence Day, se compara con Vengadores, se compara con Matrix 3, se compara con Alien contra Predator. Y encima es curioso porque luego posteriormente cuando venga Batman v Superman y también aquello de la Liga de la Justicia, la Justice League, se habló en este programa de que Man of Steel no tenía sentido del humor, que no tenía sentido del humor, cosas que solo va de explosiones la película. Se dijo. Incluso se dijo que este Superman no era Superman, que no era Clark Kent, que no era Kal-El, que este Superman era un remedo de Hugh Jackman, que era un lobezno de hacendado. Luz Horde especificó que el guión no existe, que no hay guión, y encima, después de decir que no hay guión, dice que la historia ya nos la sabemos. Es curioso porque en el año 1997 se estrenó una película llamada Titanic, cuyo final no lo sabemos perfectamente, y sin embargo fue un éxito de la leche, aun sabiendo que al final el barco se hunde. No es un spoiler, ¿eh? Lo sabemos desde 1912. El Titanic se hunde al final de la película. Pero aún así, James Cameron hizo la película y ahí la tenemos. Que el guión no existe y encima ya no lo sabemos. Que es mejor la serie Smallville que Man of Steel, se llegó a decir en ese debate. Que es mala película, que es de alienígenas, hablando como si Superman no fuera intrínsecamente alienígena porque nace en Krypton y eso es un planeta alienígena, extraterrestre. Pero bueno, que la película marea, evidentemente que no le había gustado y que no tenía ninguna fidelidad al cómic, que había sido rodada mal, que es lenta, que es larga, que había gente mirando el reloj respecto a la duración de la película, sino algo que no habían hecho nunca, esto de en plena proyección andar mirando el reloj, termina ya, gente comentando la repercusión en ese fin de semana, que había gente que se había salido a mitad de película diciendo pestes de Man of Steel. Y, en conclusión, que en un par de años se olvidaría, que no habría rastro de esta película, supongo que dejándola en el baúl de los recuerdos como Superman 4 en busca de la paz, o que quedará en agua de borrajas
o que en el mejor de los casos quedará como un recuerdo del estilo de la Superman Returns del año 2006 de Bryan Singer con Brandon Routh en el papel de Christopher Reeve. Sí, digo en el papel de Christopher Reeve porque es el mismo Superman de Christopher Reeve, pero se Returns unos cuantos años después, en tanto en cuanto el personaje de Batman de Val Kilmer, como el de George Clooney en esa infame Batman y Robin en el año 1997, es el mismo papel que el de Michael Keaton en las dos primeras películas dirigidas por Tim Burton en 1989 y 1992. Así pues, en mi descargo tengo que hacer esta circunstancia, esta revisión, porque cuando vi Man of Steel me encantó, fue maravilloso y lo hice porque bueno, pues sabía que revisitar el mundo respecto a la Liga de la Justicia, con todo lo que estaba pasando, respecto a todo este elemento de trileo, de robo, de latrocinio, de expolio, de traición, de venganza, que los aficionados y los fans, empezando en el ámbito hispano por John Doe, hay que agradecerse, ¿no?, que lo supiera ver, a diferencia de periodistas, pues me puse a ver, a revisitar todo el universo DC, del cual yo no soy especialista ni era un fanático, y evidentemente cuando ves Man of Steel dan ganas de continuar y ves Batman contra Superman, la versión Ultimate, es la única que para el director existe, es decir, la de 3 horas, que ya le dijeron, quita media hora, porque hay que aligerar contenido, porque la gente es idiota en los cines y no será capaz de tragar una película de 3 horas de unos superhéroes. Y cuando termina Batman vs Superman, dices, quiero más de esto, y te meten ese engendro de la Justice League. Afortunadamente, ahora ya podemos hacer la versión original, ver Man of Steel, Batman vs Superman y la Liga de la Justicia de 4 horas de Zack Snyder con música de Yankee XL. Tenía que liberar mi alma con esta circunstancia, esta carga respecto a Man of Steel en mi pasado, respecto a mi presencia en Piensa en Cines, el número 22, en julio del año 2013, y la trágica circunstancia en el que sí fui a un debate, a una radio, sin haber visto la película. Aunque no tengo que avergonzarme en tanto en cuanto mis comentarios fueron muy genéricos y muy respecto al ámbito del cine, aunque sirve para reflexionar respecto al magma que estaba circulando en ese momento respecto al potencial universo de DC y de Warner, respecto a supuestamente ahora es una película maravillosa, ejemplar, pero en aquel momento, en 2013, ya había ese run respecto a odiar esta película de Man of Steel, que se llama así porque si lo hubieran llamado Superman, todo el mundo habría hecho comparaciones desde el minuto 1 respecto a la Superman de Donner del año 1978, lo cual es curioso porque se parecen más de lo que pudiera pensarse respecto al tratamiento del personaje y del tratamiento del posible humor, cosa que luego ha derivado en otras circunstancias con el paso del tiempo. Fui a un debate a la radio sin haber visto la película, pero me encanta y no solamente he visto Batman v Superman, la versión Ultimate, no fui a verla al cine, es cierto, como tampoco fui a ver la Liga de la Justicia de 2017, afortunadamente para mí, dirán algunos, pero tampoco la vi hasta muy tarde, hasta unos años después en casa. Y ahora, si me dicen alístate al movimiento para restaurar el Snyderverse, ahí que vamos. Me dicen, vamos a presionar para hacer la Liga de la Justicia 2 y 3, ahí que vamos. Así que ahí estamos, restore de Snyderverse, porque el release de Snyder Cut ya está triunfante y ya está para que la gente pueda ver la trilogía de Man of Steel, Batman contra Superman y la Liga de la Justicia, dedicada a la hija de Zack Snyder y Deborah Snyder, Autumn Snyder.
Y sin más, es que ricasco, agur bat, beti gilpean.